Que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro en ti. Que Dios te bendiga, que puedas ver brillar su luz en ti, que siempre alumbre el camino. Es un gusto poder verles, estar aquí nuevamente para traer el mensaje que Dios puso en mi corazón. Mi nombre es Ángel Jan, para los que no me conozcan. Fui miembro de esta iglesia por bastante tiempo. Tuvimos que salir en que fuimos a la otra iglesia con mi papá. Pero en esta mañana Dios puso en mi corazón el deseo de traer un mensaje que yo siento que es necesario. Es muy importante que nosotros prestemos atención a lo que está sucediendo en el mundo. En esta mañana traigo ya son tardes. Traigo un mensaje que el Señor puso en mi corazón y siempre estuve buscando. Digo, Señor, ¿qué quieres que yo enseñe? ¿Qué es lo que tú estás poniendo en mi corazón para llevarle a mis hermanos ese día para que ellos puedan aprender algo? Siempre que salgo en las mañanas para ir al trabajo, pongo la radio para escuchar las noticias y ver qué está aconteciendo en el mundo y qué está sucediendo en la sociedad. Para mi asombro, escuché en las noticias que 2 jóvenes, uno de 14 y uno de 17 años, asesinaron y violaron a una jovencita de 15 años. Y ahí mi mente empezó a trabajar y mi corazón empezó a sentir algo y decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en este mundo que la gente está yendo cada día en una decadencia mayor? Hace algún tiempo no acontecía cosas como estas, pero hoy en día la situación, la vida, el mundo, cada día se torna hacia una decadencia cada vez más profunda. Es por eso que el título del mensaje que le puse en esta mañana se llama El rumbo de las generaciones. Y en esta mañana vamos a ver hacia dónde se están dirigiendo las generaciones hoy en día. Pero primero vamos a definir el concepto de generación. ¿Qué es una generación? Pude buscar en el internet una cierta definición y encontré que en un sentido similar es la noción de generación permite hacer referencia al conjunto de personas que por haber nacido en el mismo periodo histórico recibieron estímulos culturales y sociales similares y por lo tanto comparten gustos, comportamientos e intereses. Esa es una generación, alguien que va adecuándose a algo que ha visto, que ha escuchado o que ve simplemente de las demás personas. Para esto, siempre que andamos en las calles, andamos en las plazas o andamos en diferentes partes del planeta o del lugar donde vivimos, encontramos ciertos tipos de personas. Sí, yo soy una persona que creo que es uno de mis males observar. Siempre ando observando qué va aconteciendo en el mundo, qué pasa y por qué pasa. Y a través de la observación que hago y que voy caminando y conozco gente, encontré varios grupos de personas, pero entre los cuales cabe destacar 3 que a mí me han llamado más la atención. Son grupos de jóvenes aislados, jóvenes que viven sus vidas alejados de Dios, perdidos, extraviados de la verdad. Uno de estos grupos son los muy conocidos y muy famosos emos. Creo que muchos de nosotros hemos escuchado hablar de este movimiento de jóvenes, por lo cual yo busqué la definición y quise saber qué realmente es una de estas personas, qué hacen, por qué les motiva a llegar a este grado. Dice la definición que un emo es un adolescente que adopta una apariencia y una serie de comportamientos que pretenden reflejar un estado de tristeza interna para identificarse con su grupo de pares. Desde el punto de vista de la apariencia, suelen llevar cubierto uno de los ojos con el flequillo, mostrar los ojos delineados, usar piercing y vestirse con ropa oscura. Basta que ustedes vayan a su computadora, abran el internet, abran Google y pongan emo. Y les van a salir una serie de definiciones de cosas muy tal vez tristes. Cosas que estos jóvenes, que estos adolescentes logran llegar a ser. Si pueden entrar a YouTube, pongan esa palabra y van a ver que este tipo de jóvenes, en su mayoría, se dedican a hacerse daño a sus propios cuerpos. Se cortan, se provocan dolor para que ellos se sientan vivos, dicen ellos,
porque nadie los entiende, nadie los comprende. Entonces es su forma de que ellos demuestren que están en desacuerdo. Otro género muy conocido hoy en día, y creo que podemos verlo en cualquier parte de nuestra sociedad, son los muy famosos y conocidos darquetos. Estas personas que visten de negro, que andan con sus aretes, con calaveras por todos lados, ropas negras, a veces el pelo largo. Estas personas, ¿a qué se dedican? ¿Qué es un darqueto en sí? Me puse a investigar igualmente y logré sacar que la palabra dark es una palabra anglosajona que significa oscuro. El movimiento dark surge en Inglaterra a fines de los 70s y se extiende a toda Europa, Nueva York y San Francisco. Los dark son jóvenes que visten de negro, suelen usar ropa de estilo aristocrático de épocas pasadas, usan crucifijos, anillos y colguines reflejantes a murciélagos, calaveras y arañas. Estos jóvenes hacen esto porque ellos están en desacuerdo con la decadencia de la sociedad podrida y con el humano que se va destruyendo a sí mismo. Estos jóvenes hacen esto para que ellos demuestren a la sociedad que están en desacuerdo con lo que está aconteciendo en el mundo. Y otro, el más conocido y más famoso que hoy en día se está surgiendo, es el movimiento homosexual. Como el pastor Larry comentaba, este movimiento está infectando todas las sociedades del mundo hoy en día. Antes era un poco más difícil observar y ver a estas personas. Hoy en día, donde tú te voltees, donde tú te vires, puedes ver estos movimientos. El mundo, la política, los ministros están permitiendo que a estas personas se les dé libertad de hacer lo que ellos dicen que es correcto. Pero a todo esto viene una pregunta obligatoria, una pregunta que siempre tiene que estar en nuestra cabeza. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué llegamos al punto que la sociedad ha llegado a este movimiento hoy en día? Tristemente, los que más sufren son los jóvenes. Son los jóvenes arrastrados por estas corrientes, jóvenes que no tienen la dirección correcta y están cayendo en un abismo muy profundo. Hoy en esta mañana vamos a ver cómo podemos nosotros salvar nuestra generación que viene detrás de nosotros. Vamos a ver qué podemos hacer con nuestros hijos, con nuestros nietos, con los amigos de nuestros hijos, para ver qué podemos hacer para que esto no llegue a un grado difícil de controlar. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, versículos del 1 al 16. Jueces capítulo 2, versículos del 1 al 15. Vamos a leer del 1 al 15 y vamos a ver qué Dios nos quiere enseñar Él a través de su palabra. La palabra del Señor dice así: El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido, cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel.
Pero murió Josué hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Cuando leí esta parte de la Biblia, para preparar el mensaje de esta mañana, empecé a notar algo en este pasaje. Noté algo que es muy significativo. En este pasaje se nos mencionan dos generaciones. Hay dos tipos de generaciones. La primera es la generación que decidió servir a Dios. Y la segunda generación fue aquella que decidió apartarse de los caminos de Dios. Entonces, en esta mañana vamos a ver las dos generaciones. ¿Qué pasó? La diferencia entre ellas dos. La primera y la diferencia es que esa primera generación conocía las obras que Dios había hecho. Ellos conocían lo que Dios hizo al pueblo de Israel. Pudieron ver las maravillas que Él hizo, pudieron ver todo lo que aconteció en el pueblo de Israel. Vamos a buscar Éxodo capítulo 1, versículos del 8 al 16. Éxodo capítulo 1. Versículos del 8 al 16, y vamos a darle lectura a este pasaje de la Biblia. Y la palabra de Dios dice así: Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaren para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, el hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto de las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Eso es lo que estaba aconteciendo en Egipto cuando el pueblo de Israel era cautivo y estaba bajo servidumbre de los egipcios. Este pueblo necesitaba ser liberado, y creo que muchos de nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel, cuando llegó Moisés y los liberó de ese lugar. Los sacó de esa tierra en la cual ellos eran esclavos, en los cuales vivían oprimidos y en servidumbre. Algo de las cosas que pues es una de mis, tal vez, de mis deficiencias, es que me gusta imaginar las cosas. Siempre que leo la palabra de Dios, siempre que estoy leyendo la Biblia, trato de imaginar cómo sucedió, qué pasó. Trato de que mi mente me transporte a ese lugar para ver cómo sucedió. Leyendo esto y recordando la historia del pueblo de Israel que salió de Egipto, y el poder observar cómo ellos fueron libertados de esa esclavitud, cómo tenían que trabajar forzadamente, cómo tenían que ellos trabajar para construir cosas para los egipcios,
y el saber cómo Dios los libertó de ese lugar, y ver cómo Dios los conducía por el desierto, cómo había esa columna de fuego que los guiaba durante la noche, y ver esa nube que los cubría durante el día, y más aún, el momento que ellos llegaron al mar. Y veían que el ejército de los egipcios venía para matarles, y ver cómo aquel mar se levanta en dos columnas de agua, y ver cómo el paso estaba libre. Cuando yo me imagino eso, digo, esta generación tenía en sus mentes y en sus vidas pendiente la obra que Dios había hecho con ellos. Ellos sabían, porque pudieron ver lo que Dios hizo en sus vidas, cómo los libertó, cómo vagaron en el desierto por 40 años con aquella generación que desobedeció a Dios. Ellos vieron todo lo que aconteció en ese lugar. Por lo tanto, esta generación que había salido conocía a Dios. Pero igualmente esta generación no fue perfecta. Esta generación cometió errores. Esta generación igual no sirvió bien delante de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál es la diferencia de esa generación? Que esa generación se arrepintió y dejó su mal camino. Vamos a regresar a Jueces capítulo 2, versículo 4. Jueces capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra de Dios que cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boaquim y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Versículo 7 dice, porque el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, las cuales habían visto todas las grandes obras del Jehová que él había hecho por Israel. Este pueblo conocía el poder de Dios. Este pueblo había visto lo que Dios había hecho en sus vidas. Por lo tanto, este pueblo decidió seguir a Dios. Esta generación andaba bien delante del Señor. Pero ¿qué pasó con la segunda generación? ¿Qué pasó con aquella generación que los nuevos hijos que nacieron, los hijos que crecieron, los nietos que fueron llegando? ¿Qué fue pasando con esa generación? Vamos a leer Jueces capítulo 2, versículo del 10 en adelante, y vamos a ver qué aconteció con esta generación. Dice la palabra del Señor, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en las manos de robadores, y los que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Esta segunda generación, esa generación que siguió, olvidaron las obras que Dios había hecho. Esta generación decidió ya no servir más a Dios e irse tras otros ídolos, tras otras cosas que no eran la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo podemos nosotros hoy en día corregir el rumbo de las generaciones? Hoy en día nosotros, bueno, no nosotros, ustedes como padres, porque yo aún no soy padre, Dios todavía no me permite aún el privilegio tal vez de tener un hijo, pero los que ya son padres tienen en sus manos una generación. Tienen en sus manos la siguiente generación que va a seguir en este mundo. Y si nosotros a esa generación que viene no la cimentamos en las cosas de Dios, esa generación va a estar en decadencia. Es triste salir a la calle y ver a los jóvenes hoy en día
cómo su vida se va destruyendo cada día más en las drogas, en el alcohol, en cosas que su vida necesitan saber que tienen un Dios que los puede librar de esas cosas. Es triste ver generaciones completas perdidas en el alcoholismo y en la drogadicción. Por donde yo vivo, en la colonia donde yo vivo, los padres fueron drogadictos, tuvieron a sus hijos y los hijos siguieron siendo drogadictos. Viene la tercera generación de esos jóvenes que igualmente sus hijos vienen siguiendo el mismo camino. Es triste ver cómo esta generación de hoy en día se va perdiendo cada día más. Es triste ver cómo nuestros jóvenes, cómo sus hijos, cómo mis hermanos, cómo las demás personas, mis amigos que yo conozco de mi edad, se van perdiendo en el mundo. Hoy es tiempo de hacer conciencia, de ver cómo podemos corregir el rumbo de las generaciones que vienen hoy en día. Pero ¿cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo vamos a lograr que nosotros corregir las deficiencias de las generaciones que nos prosiguen? Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 y 2. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 1 y 2. Hay una buena noticia, que nosotros podemos salvar y rescatar esas generaciones que se están perdiendo. Y la buena noticia es que los padres tienen la responsabilidad de corregir el rumbo de las generaciones que vienen hoy en día. Los padres, los que tienen hijos, los que tienen adolescentes, tienen la responsabilidad de corregir el camino de sus generaciones que vienen. Vamos a dar la lectura de Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Dice la palabra de Dios, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Quiere decir que son los padres, los hijos y los nietos deben enseñarse la palabra de Dios, para que la generación que prosigue hoy en día pueda tener un camino correcto. Un breve testimonio mío les voy a dar. Cuando yo era más adolescente, más joven, mis padres asistían a una iglesia. Desde que yo tengo 4 años de edad, mi padre recibió a Cristo. Y desde ese tiempo he estado andando en los caminos de Dios. Todo ese tiempo estuve andando, pero una serie de cosas que sucedieron en la otra iglesia causaron una división en esa iglesia. Y nosotros nos apartamos del camino de Dios por 8 años. Por 8 años nosotros dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de congregarnos y nos aislamos de las cosas de Dios. Ese tiempo fue el tiempo de mi adolescencia. Uno de los periodos tal vez más difíciles en la vida de una persona, la adolescencia, porque es en la parte en que el joven empieza a ver cómo sobrevivir en la vida. Empieza a ver cosas y empieza a adecuarse a ciertas cosas que él ve. Ese tiempo de mi vida yo siempre he sido una persona, muchos piensan que soy una persona tranquila y calmada, cosa que no es verdad. Yo siempre he sido una persona rebelde. Cuando fui adolescente fui una persona muy rebelde. Llegué al grado de llegar a ser un tipo vándalo medio, pues, de lo que se queda. Andaba con cadenas aquí colgadas, con los pantalones anchos. Nunca usé aretes, nunca me drogué, nunca estuve metidos en el alcohol. Pero siempre trataba de hacer mis propios deseos. Yo decía, Señor, yo no quiero nada con Dios, yo quiero mi propia vida. Yo quiero hacer lo que yo quiera con mi vida. Pero pasó algo. Mi padre siempre me instruyó en los caminos.
Y él siempre que yo hacía algo incorrecto, él llegaba y me decía, hijo, estás haciendo las cosas mal. Y yo decía, chispas, otra vez mi papá viene con el mismo cuento de siempre, diciéndome, no hagas esto y no hagas esto y no hagas esto. Yo decía, ¿hasta cuándo mi padre me va a dejar en paz y me va a dejar hacer con mi vida lo que yo quiero? Pero mi padre nunca me dejó en paz. Mi padre siempre estuvo tras de mí diciéndome, hijo, estás mal. Tienes que corregir tu camino y si no lo corriges, Dios te va a disciplinar. Dios te va a disciplinar y la disciplina de Dios es peor que la disciplina que yo te pueda dar. Y así, papá, sí, sigue diciéndome que me entra por acá y me sale por allá. Yo sé que no me va a pasar nada, porque la Biblia dice que Dios es amor. ¿Pero qué creen, hermanos? Dios es amor, pero igual Dios disciplina a sus hijos. Seguí en los caminos que no debe ir, seguí andando por esos caminos por los cuales no eran correctos. ¿Y qué creen que pasó? Recibí disciplina. Recibí disciplina del Señor, el cual me hizo volver al camino y hoy estar aquí predicando su palabra. ¿Qué hubiera sido de mí si el Señor no me hubiese disciplinado y me hubiese sacado de ese lugar en el cual yo andaba? Tal vez yo estaría en otro lugar ahorita, tal vez yo sería un pandillero, un drogadicto, un alcohólico, tal vez estuviera en prisión o tal vez estuviera muerto. Pero más sin embargo Dios me rescató de ese lugar. ¿Cómo podemos corregir el rumbo de las generaciones hoy en día? Es el trabajo de los padres corregir la vida de sus hijos. Porque hermanos, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros no siempre vamos a estar en esta vida. Y un día nosotros vamos a partir y los que se van a quedar son nuestros hijos, son los nietos, son las generaciones que se van a quedar en esta tierra. Y si nosotros no les hemos inculcado, no les hemos dejado muy en claro que deben obedecer a las cosas de Dios, esas generaciones van a ir en decadencia, más peor de lo que hoy en día. Es importante prestarle atención en la enseñanza de la palabra de Dios a nuestros hijos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios 26. Proverbios capítulo 26. Versículo 6. Perdón, hermanos, Proverbios 22, capítulo 6, versículo 6. Proverbios 22, versículo 6. Dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermano, hermana, si tú eres padre, tu labor en esta mañana es corregir a tu hijo para que él pueda ser la siguiente generación que sirva al Señor. Cuando estaba en la casa, allí con mis padres, con mis hermanos, estábamos platicando y ese día yo le dije a mi papá que bueno, papá, le digo, cuando yo me case y ya se fuera de este lugar y yo me voy a mi casa, ya voy a poder librarme de ti. Ya no vas a tener que decirme qué tengo que hacer porque yo voy a ser independiente y yo voy a poder hacer lo que yo quiera con mi vida. Pero mi padre me dijo: no, hijo, estás mal. Porque si tú aún estés casado, aún tengas tu familia, si tú estás haciendo algo incorrecto, yo voy a ir a tu casa y te voy a decir: estás haciendo las cosas mal. Y me dijo: yo no te voy a dejar en paz hasta que Dios me llame a su presencia. Entonces tú vas a tener que hacer tu vida conforme a la voluntad de Dios. Y yo dije: pues ya ni modos, no me libré de mi papá. Pero eso es bueno porque Él me está corrigiendo mis errores. ¿Y saben qué me motiva esto, hermanos? ¿Saben qué me motiva? Me motiva que Él ya me enseñó cómo debo yo dirigirme en la vida. Yo eso le voy a enseñar a mi hijo.
Yo eso le voy a enseñar, hijo, mira, tu abuelo sirvió al Señor con integridad. Tu abuelo sirvió al Señor con todo su corazón, sin importarle lo que aconteciera. Y ahora tú has visto que yo, tu padre, he hecho lo mismo. Ahora tú, el día que tengas tus hijos, debes enseñarle lo mismo. De esa manera, hermanos, nosotros podemos corregir el rumbo de la generación que viene hoy en día. Vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios 23, 12 y 14. Ahí un poquito más adelantito, Proverbios 23, 12 y 14. Dice la palabra del Señor: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Si tú corriges a tu hijo, hermano, sea adolescente, sea niño, desde hoy, cuando sea una persona grande, una persona adulta, él te lo va a agradecer. Tampoco dice la palabra de Dios que como antiguamente se hacía, tú maltrates al niño o al hijo, que lo golpees como antiguamente hacían. La palabra de Dios no dice eso en ninguna manera. La palabra de Dios dice que lo corrijas, pero que lo corrijas con amor. Hay formas que Dios nos enseña cómo corregir al niño. Yo siempre fui un hijo rebelde, como les he comentado. Y yo creo que si mi padre no hubiese sido duro conmigo, yo no sería lo que soy ahora. Un día cuando yo fui muy joven, tenía como 16, 17 años, yo decidí servir a Dios. Puse en mi corazón el deseo de: Padre, yo te quiero servir. Siempre que veía al pastor Larry, veía a otros pastores, otros predicadores, evangelistas, cómo enseñaban la palabra de Dios, cómo se ponían a decir, cómo veía las vidas cambiadas. Yo dije: Señor, un día yo quiero ser como uno de ellos. Yo quiero, Padre, dedicarme y ser como uno de esos siervos que viven lo que enseñan y que se apasionan enseñando la verdad de Dios. Hoy puedo decir que estoy haciendo lo que mi corazón sintió en ese momento. Y es por eso que le digo a los jóvenes que están aquí, a aquellas personas que tienen el deseo de servir a Dios, que lo hagan, porque no hay mejor recompensa que ser un hijo de Dios. Dios nos dejó encomendado a los padres unas vidas. Dios nos prestó vidas para que nosotros las dirigiéramos, que nosotros les mostremos el rumbo correcto. Pero está que nosotros como padres los guiemos lo mejor que podamos. Es importante la preparación que le demos a nuestros hijos. No solamente la preparación secular, sino la preparación espiritual. Aquello que sus vidas va a marcar un cambio radical en esta sociedad que día con día se va perdiendo. Día con día jóvenes mueren, jóvenes son maltratados, son violados, porque ellos aún no tienen el conocimiento de la verdad. Dios nos manda que seamos padres que corrijamos a nuestros hijos. Porque, hermanos, ellos son la generación. Yo siempre me pregunto una cosa y digo: Señor, mi padre nunca va a estar en esta tierra. Tú te lo vas a llevar algún día. Y yo digo: Señor, ¿qué voy a hacer el día que no esté? ¿Cómo voy a enseñar a mis hijos si aquel que me enseñó ya no está? Y Dios me dio una respuesta. Dios me dio una respuesta y me dijo: hijo, te dejé un libro. Te dejé mi palabra donde está cómo debes tú dirigirte en esta vida. Aquí está, hermanos, este es el manual. Este es el manual que Dios nos dejó. Aquí Dios nos muestra cómo nosotros debemos vivir, cómo debemos conducirnos, cómo debemos educar a nuestros hijos, cómo debemos comportarnos como hijos de Dios. Este libro lo tiene todo. Pero es responsabilidad de nosotros
Es responsabilidad de los padres dirigir las nuevas generaciones que vienen. Debemos de vivir siempre pensando que nuestros hijos deben servir siempre a Dios, porque Él es el Dios verdadero. Recordemos qué pasó con estas dos generaciones. La generación primera conocía a Dios, servía a Dios, y la siguiente prefirió irse bajo sus propios deseos. Es importante, como el pastor comentaba, la sociedad está teniendo cambios muy drásticos. Y tristemente los que sufren hoy son los jóvenes. Son los jóvenes que viven esta serie de cambios en la sociedad. Y si nosotros no hacemos algo por ellos, si no hacemos algo por nuestros hijos terminarán extraviados de la verdad. Yo le doy gracias a Dios que me puso un padre que me enseñó, que siempre tuvo mano dura conmigo, nunca me estropeó, nunca tuvo necesidad de golpearme para poder yo recapacitar. Él simplemente hacía una cosa. Él simplemente agarraba este libro y me decía: lo que tú estás haciendo va bien conforme a la voluntad de Dios. Si no está, tú ya tienes tu respuesta. Es por eso que hoy, hermanos, el deseo de mi corazón es que nosotros cambiemos el rumbo de las generaciones. Tienen un instituto aquí, tienen un seminario, el cual cualquier persona de otra iglesia, otra congregación, desearía que en su iglesia haya un seminario en el cual pueden prepararse maestros, pastores, evangelistas. ¿Qué más sería algo bonito ver que en ese seminario haya muchos jóvenes dispuestos a servir a Dios? Que en su corazón tengan el deseo verdadero de decir: Padre, agradezco lo que tú hiciste y por lo tanto yo te voy a entregar mi vida para servirte de la mejor manera. Sería, creo que el pastor, una alegría muy grande para él ver cómo jóvenes de esta iglesia abren otras misiones en otras partes de este lugar. Ver cómo jóvenes que salieron de esta iglesia levantaron obras en otros lugares que no se conocía la palabra de Dios. Yo creo que eso sería un deseo muy grande de cada uno de nosotros. Aprovechemos que tenemos las herramientas para poder rescatar a las generaciones que vienen hoy en día. Como conclusión es que en nuestras manos está el rumbo de las generaciones. Nosotros tenemos la responsabilidad de formar a aquellos hombres y mujeres del futuro. El mundo cada día se torna más peligroso, más sutil y engañoso. Es por eso que hoy más que nunca debemos estar alertas y preparados para preparar la vida de nuestras próximas generaciones. Necesitamos escuchar eso otra vez para recordarnos de nuestra responsabilidad para enseñar a nuestros hijos qué dice la palabra de Dios, y para no hacerlo hay consecuencias, ¿verdad? El mundo va a enseñar contra la palabra de Dios. El mundo odia la palabra de Dios y sus maneras. No es algo nuevo. ¿Es algo nuevo? No, por años estaba así. Pero todavía. El mundo dice en Estados Unidos hay una ley, no puede disciplinar así sus hijos como la Biblia enseña. O ellos van a sacar tus hijos. Es una ley ahorita. Dicen que está mal. La palabra de Dios dice: si no ama a sus hijos. Si no va a usar la vara para disciplinarles, para romper rebelión, ellos van a ser rebeldes. Es que dice la palabra. Y podemos ver esto en nuestra vida, amén. Nosotros decimos: pero amo a mis hijos y no queremos disciplinarles. No, es porque amamos nosotros mismos más que nuestros hijos, porque nosotros no queremos tocarles y sufrir adentro. Nadie quiere disciplinar a sus hijos, pero la palabra dice: no ama a sus hijos, y no. Es que dice la palabra. ¿La palabra es correcta o el mundo es correcto? El mundo enséñanos no toma responsabilidad por tus acciones. La Biblia dice: arrepéntete. Es tu culpa. Pecado no es culpa de mi esposa, mi padre y de nadie más. Yo pequé, es mi culpa, yo necesito pedir perdón. Dios, perdona mi pecado. No es tu culpa que es un asesino. Es algo que tu mamá dijo a ti cuando tenía 2 años.
Mira televisión siempre. Nunca es responsabilidad de esta persona. Es un resultado de algo que pasó que está fuera de control. Pero este niño de 12 años mató al otro niño de 7 años. El otro de 11 años le ayudó. Estaba en la televisión. Está diciendo, no es culpa de él. No es culpa de él. Es de algo más afuera que está fuera de su control. ¿Quién hizo qué? Amén. ¿Quién mató a este niño de 7 años? Este muchacho de 12 años y 11 años. No su mamá, no su papá, no sus abuelos. Pero el mundo enseña, nunca es tu culpa, y para disciplinar va a ir a la cárcel. Es que enseña en Estados Unidos. ¿Enseña eso aquí? ¿Enseña eso aquí? ¿Qué enseña a sus amigos y todo? ¿Qué enseña este mundo? El gobierno. Si tú vas a vivir la palabra de Dios como el Señor dijo, es libertad de verdad. El mundo no sabe qué es libertad. Sigue el mundo, van a sufrir las consecuencias como hijos de Dios. Obedezca la palabra de Dios, Él va a bendecirle. Hay libertad solamente en Cristo. Amén. Es una decisión que tenemos que hacer. Hola, soy Larry Allred. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Antes de terminar con este programa esta mañana, yo quiero preguntarle, ¿sabe 100% que tiene un lugar en los cielos cuando muera? Si no, yo quiero tomar esta oportunidad para invitarle a ver un video donde estoy explicando qué dice la palabra de Dios. Yo voy a tomar versículo por versículo explicando qué dice la Biblia de salvación. Y al fin, yo creo que va a entender exactamente qué dice la palabra de Dios de salvación y va a saber si tiene un lugar en los cielos o no. Y si no, va a saber también cómo puede tener salvación. Y también quiero invitarle a ver otros videos que tenemos explicando la palabra de Dios. Puede escoger cualquiera por su tema y checarlo, y espero que es una bendición a ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Espero que va a regresar también esta próxima semana para disfrutar el otro mensaje, para aprender qué dice la Biblia. Gracias. Dios le bendiga.